El viento aullaba a través de pinos blancos, haciendo vibrar los árboles desnudos como esqueletos chocando en la noche. La nieve barrió el pueblo en densas y cegadoras olas, sepultando tejados y borrando caminos bajo su gélida garra. Las temperaturas habían caído muy por debajo del punto de congelación, convirtiendo cada aliento en una niebla fantasmal. El mundo exterior era un páramo helado, y quien quedara atrapado en la tormenta no sobreviviría mucho. Esta noche la naturaleza era despiadada y algo luchaba contra ella. Jack apretó el volante con fuerza, con los nudillos blancos contra el cuero. El camino que tenía delante era apenas visible, engullido por la nieve arremolinada. La calefacción del viejo camión zumbaba, apenas manteniendo a raya el frío. Su aliento empañó el parabrisas mientras exhalaba y el cansancio se apoderaba de él. Otra noche, otra tormenta, otro viaje de regreso a una cabaña vacía. Eran solo él y el frío. Hasta que algo en la distancia rompió su tranquila rutina. Al borde del puente, el movimiento le llamó la atención, una forma oscura, retorciéndose contra él, blanco implacable. El pulso de Jack se aceleró, medio sumergida en el río helado de abajo. Una figura se agitaba desesperadamente, intentando mantenerse a flote. ¿Un ciervo? ¿Una persona? No, mientras reducía la velocidad del camión. La figura se agitó una vez más, un chapoteo que hace que fragmentos de hielo se dispersen en la corriente. El corazón de Jack latía con fuerza contra sus costillas. Fuera lo que fuese, estaba vivo, pero no por mucho más tiempo. Su pie se cernía sobre el freno. Su mente gritaba: es demasiado peligroso. El río estaba casi congelado y la tormenta había convertido las orillas en traición. Neras capas de hielo, un paso en falso y él también podría acabar en esa agua. Tragó saliva con fuerza. ¿Qué podría hacer? El viento cortaba las grietas de su camioneta, susurrándole frías dudas en los oídos. Déjalo. No es tu problema, pero en el fondo él sabía que nunca podría vivir consigo mismos y se iba. El entrenamiento superó el miedo, su cuerpo se movió antes de que su mente pudiera protestar. Jack aparcó la camioneta de golpe y sus botas crujieron contra el suelo nevado. El frío le atravesó la chaqueta, pero no se detuvo. Los años en el ejército le habían enseñado que la vacilación era la diferencia entre la vida y la muerte. Esto no fue solo un accidente, fue un rescate. Sus piernas lo llevaron a través de los bancos de nieve, hacia la orilla del río, hacia lo desconocido. A medida que se acercaba al río, la figura se hizo más clara, un pastor alemán. Apenas aferrándose al hielo irregular, el hielo se aferraba a su pelaje y tenía las orejas hacia atrás en señal de terror. Sus ojos se clavaron en los de Jack, abiertos y suplicantes. La corriente tiró contra él, amenazando con arrastrarlo hacia abajo. No estaba solo luchando contra el frío, estaba luchando por su vida, y Jack era el único que podía evitar que perdiera. Jack, no tuve tiempo para pensar, solo para actuar. La superficie del río era traicionera, pero dudar significaría la muerte. Se quitó la chaqueta, se preparó y dio un paso adelante. El frío le mordió la piel, pero no se detuvo. Un pie adelante, luego otro. El perro gimió y sus garras rasparon el hielo. Un segundo más y se escaparía. Inhaló con fuerza. Entonces se abalanzó con las manos extendidas hacia el abismo helado, buscando algo, cualquier cosa. Que esta noche una vida cambiaría para siempre. Las botas de Jack crujieron sobre el hielo quebradizo. Cada paso era una apuesta arriesgada. Mientras avanzaba, el viento aullaba a su alrededor, quemándole la piel expuesta, pero su atención estaba fija en la figura oscura que se agitaba en el río helado. El perro arañaba el hielo irregular. Sus patas resbalaban, sus frenéticos chapoteos se debilitaban. Jack se adentró más, respirando con dificultad, mientras el frío entumecedor se filtraba a través de su ropa. El pastor dejó escapar un gemido ahogado, con las fuerzas flaqueando. Jack lo supo, solo le quedaban unos instantes antes de que fuera demasiado tarde. El desesperado nado del perro disminuyó. Su cuerpo se hundió un segundo antes de emerger. Pero apenas, a Jack se le encogió el pecho. La cabeza del pastor se balanceó, con el hocico apenas por encima del agua. Un instante más y desaparecería bajo la superficie helada para siempre. Los músculos de Jack se tensaron. Se obligó a avanzar. El hielo se agrietó bajo su peso. La corriente del río atrajo al perro, alejándolo aún más de su seguridad. El pastor dejó escapar un último jadeo de cansancio antes de sumergirse. El corazón de Jack latía con fuerza. Ya no dudaba. Se lanzó, un frío intenso lo agarró por el cuerpo. Pero Jack superó el dolor. El entrenamiento lo dominó. Metió la mano en el agua, apretando los dedos alrededor del pelaje mojado. Con un tirón brusco, levantó al pastor. El cuerpo sin vida del perro emergió de la superficie, tosiendo débilmente. Jack lo alzó sobre el hielo, respirando entrecortadamente. Sus músculos le gritaban por el esfuerzo, pero siguió adelante, arrastrando al perro tembloroso hasta tierra firme.
Cada segundo contaba. Si no calentaba al pastor pronto, el frío los reclamaría a ambos. Jake envolvió al tembloroso animal con su chaqueta, rozando algo áspero con las manos. Su mirada se posó en la oreja del perro, una cicatriz irregular, profunda y antigua. No era un perro callejero cualquiera. La marca contaba una historia de adversidades, de supervivencia. El pastor gimió suavemente, acurrucándose contra el calor del pecho de Jake, por primera vez. Sus miradas se cruzaron, no solo con miedo, sino con algo más. Una súplica silenciosa, una confianza silenciosa. Jake apretó con más fuerza al pastor, preparándose para el viento aullante. Retrocedió tambaleándose hacia la camioneta, con las piernas aullando en protesta mientras la tormenta se intensificaba. La nieve lo azotaba, convirtiendo el mundo en una mancha blanca. Avanzó, protegiendo al perro lo mejor que pudo. El pastor se estremeció violentamente en sus brazos, respirando entrecortadamente. «Ánimo, amigo», murmuró Jack con los dientes apretados y la respiración entrecortada. El camión estaba cerca, solo unos pasos más. Tenía que moverse más rápido. Si el frío arreciaba demasiado, ninguno de los dos lo lograría. El motor de la camioneta rugió al encenderse, con la calefacción a toda potencia. Jack se acercó y acercó al pastor. Su pelaje estaba húmedo, con hielo adherido a su grueso pelaje. Jack exhaló bruscamente. El perro apenas se movió. «¿Ya estás bien?», murmuró, sin apartar la vista de la carretera. El pastor se acurrucó, formando un ovillo, y el rítmico subir y bajar de su pecho apenas era visible bajo la luz parpadeante del tablero. Jack tragó saliva con dificultad. Quienquiera que fuese este perro, lo que fuera que le hubiera pasado, una cosa era segura: esa noche había estado terriblemente cerca de la muerte. Jack extendió la mano y rozó con los dedos el desgastado collar de cuero que rodeaba el cuello del pastor. Sin placa, sin nombre, solo una tira de tela descolorida que alguna vez tuvo una identidad. Su agarre se hizo más fuerte. Alguien había sido dueño de este perro alguna vez. Alguien se había preocupado por él. Entonces, ¿cómo había terminado allí, abandonado en una trampa mortal? El pastor dejó escapar un leve suspiro, acercándose al calor de la estufa. Jack lo miró, con un solo pensamiento en la mente: quienquiera que hubiera dejado ir a este perro, no lo merecía. Un suave gemido rompió el silencio. Jack lo miró. Los ojos vidriosos del pastor se encontraron con su cansancio, nublando sus profundidades doradas. Por un momento, ninguno de los dos se movió. Luego, lentamente, el perro se movió, lo suficiente para apoyar su cabeza contra la pierna de Jack. Jack tragó saliva, sintiendo una opresión inesperada en el pecho. Ese pequeño movimiento, ese roce silencioso, era confianza, frágil, vacilante. Pero ahí estaba. Jack exhaló y estiró la mano para pasar los dedos por el pelaje húmedo. «Estás a salvo ahora, muchacho», murmuró. Por primera vez, el pastor cerró los ojos y descansó. Jack se agachó junto al pastor, colocando un tazón humeante de caldo en el suelo. El rico aroma, apoyo y hierbas inundó la pequeña cabaña, pero el perro solo lo olió, con los ojos cansados apenas abiertos. Sus costillas eran demasiado visibles bajo el pelaje húmedo, pero el cansancio le impedía comer. Jack exhaló, pasándose una mano por el pelo húmedo. «Tranquilo, amigo. Ya estás a salvo». El pastor temblaba, pero no se movía. Respiraba lenta y trabajosamente. Jack agarró una manta vieja y se la echó encima, sintiendo una opresión en el pecho. Este perro había pasado por un infierno. La mañana siguiente, Jack encontró al pastor cojeando tras él mientras recorría la casa, ya fuera a la cocina, a la sala o de vuelta a la chimenea. El perro lo seguía con silenciosa determinación. Jack rió entre dientes, negando con la cabeza. «¿De verdad no te gusta estar solo?». Se arrodilló, observando al perro sentado a sus pies, con la mirada fija en su ámbar. «Sombra, así te llamaré». Las orejas de Sombra se movieron, como si reconociera el nombre, incluso en su dolor. Incluso después de todo lo que había soportado, el perro se negaba a separarse de su lado. Por primera vez en mucho tiempo, Jack tampoco se sentía tan solo. Más tarde esa noche, mientras Sombra dormitaba junto al fuego, Jack se encontró mirando las tenues cicatrices en la oreja del perro. Apretó los dedos involuntariamente. Los recuerdos lo asaltaron. Otro perro, otra zona de guerra. Max. Jack tragó saliva con dificultad y cerró los ojos. Su compañero canino había sido más que un simple perro, era parte de la familia. Pero la guerra no perdonaba a nadie, ni siquiera a los mejores. Cuando Max cayó, Jack juró no volver a encariñarse con él. Sin embargo, allí estaba él, atendiendo a otro soldado herido. Miró a Sombra, que se retorcía en sueños, como si persiguiera algo en un sueño. Tal vez ambos huían del pasado. Quizás podrían sanar juntos. Durante los siguientes días, Jack notó las señales. Cualquier ruido fuerte, una sartén que se caía, el viento golpeando las ventanas, hacía que Sombra se estremeciera.
Se encogía ante cualquier movimiento repentino, tensando el cuerpo como si esperara un golpe, y no comía a menos que Jake estuviera en la habitación una noche. Jake se sentó a su lado y le ofreció otro plato de comida. ¿Quién te hizo daño, muchacho?, preguntó con voz suave, pero Sombra se quedó mirando la comida, esperando. Jake suspiró, acomodándose. Está bien. Yo también esperaré. Pasaron minutos antes de que Sombra finalmente, vacilante, comenzara a comer. Jake lo supo. Entonces, no se trataba solo de sanar un cuerpo. Sombra cargaba heridas mucho más profundas que las de su piel. Jake se despertó sobresaltado por el sonido de ladridos frenéticos. Su corazón latía con fuerza mientras se incorporaba de golpe. Sombra estaba en la puerta del dormitorio, con las orejas hacia atrás, ladrando con ráfagas agudas y urgentes. Sombra, ¿qué? Jake se detuvo. FUMAR. Y el olor acre le quemó la nariz mientras se levantaba de la cama. Su mirada se dirigió a la sala de estar, a la chimenea. Corrió hacia adelante, abriendo de golpe la puerta de hierro de la estufa. Salió una densa nube de humo negro. La chimenea estaba obstruida. Si no se hubiera despertado. Jake se giró hacia Sombra, que estaba allí, jadeando y con los ojos todavía fijos en el peligro. Jake exhaló, arrodillándose. Me acabas de salvar la vida, muchacho. Sombra bajó la cabeza y la presionó ligeramente contra la rodilla de Jake por primera vez. El perro lo alcanzó primero la noche siguiente. Jake se sentó en el suelo junto a Shadow, con el fuego crepitando suavemente cerca. ¿Sabes?, murmuró. No lo digo mucho, pero te debo una. Shadow lo miró, esos agudos ojos ámbar, estudiándolo como si entendieran más de lo que deberían. Jake dudó. Luego extendió la mano lentamente y rascó detrás de la oreja llena de cicatrices del pastor. Por un instante, Sombra se tensó. Pero entonces, algo cambió. Se apoyó en la mano de Jake, solo un poco. Pero fue suficiente. Jake sintió una opresión en el pecho. Había visto a hombres curtidos en la batalla tardar más en confiar que este perro. Sin susurró, rascándole otra vez al pastor. Lo solucionaremos juntos. Y por primera vez desde que lo encontró, Sombra dejó escapar un suspiro silencioso y apoyó su cabeza en la pierna de Jake a medida que pasaban los días. Jake comenzó a entrenar a Shadow, al principio con comandos básicos: sentarse, obediencia instantánea, permanecer. Ni siquiera un movimiento, había algo en ello que parecía demasiado preciso. Demasiado disciplinado. Una tarde, mientras secaba a Sombra de una ligera nevada, sus dedos rozaron el cuero desgastado de su collar. Ni etiqueta, ni nombre, solo una huella vieja y descolorida donde antes había algo. Jake frunció el ceño. ¿Quién te entrenó, muchacho? Sombra miró hacia arriba. En silencio, un perro entrenado militarmente, abandonado, marcado. A Jake se le hizo un nudo en el estómago de alguien. ¿Lo había estado buscando? ¿O lo habían abandonado a propósito? De cualquier manera, Jake no estaba dispuesto a dejarlo ir. La clínica olía a antiséptico y a pelo. Jake sujetó la correa de Shadow mientras el veterinario buscaba el microchip. Sin esperar nada fuera de lo normal, el dispositivo emitió un pitido y el veterinario entrecerró los ojos. «Qué extraño», murmuró ella. Jake se inclinó hacia adelante. ¿Qué? La pantalla parpadeó. Contacto restringido, solo acceso clasificado. Un escalofrío recorrió la espalda de Jake. ¿Qué significa eso? El veterinario dudó. No sé. Nunca había visto esto. Jake miró a Sombra. El perro estaba quieto, con las orejas erguidas, presentiendo que algo no iba bien. ¿Un microchip restringido? ¿Qué había pasado con Shadow? ¿Y quién lo buscaba? Esa noche, Jake estaba sentado en su porche, contemplando el bosque oscuro que se extendía más allá de su cabaña. El viento susurraba entre los árboles. Pero algo se sentía extraño. Se le revolvió el estómago. Al verlo, un coche aparcado justo al otro lado de la arboleda. Tenía las luces apagadas, pero podía ver el tenue resplandor de un cigarrillo encendido en el interior. Alguien lo observaba. Shadow dejó escapar un gruñido bajo. Con el cuerpo rígido, a Jake se le aceleró el pulso. Alguien había rastreado el microchip. Agarró su rifle, manteniéndolo cerca. El coche se demoró unos minutos más y luego, como si se diera cuenta de que los habían visto, retrocedió lentamente y desapareció en la noche. Jake no se lo imaginaba. Alguien venía por Sombra. A la mañana siguiente, el gruñido de Sombra fue lo primero que escuchó Jake. Se incorporó de golpe y encontró al perro de pie junto a la ventana, con el pelo erizado. Sus ojos ámbar estaban fijos en la línea de árboles. ¿Qué pasa, muchacho? Jake agarró sus binoculares y escudriñó el bosque. Sintió un nudo en el estómago. Allí estaba, una figura con ropa oscura, acechando entre los árboles, observando. La Sombra ladró, agudo y amenazante. La figura no se movió al principio, pero al cabo de un momento desapareció en el bosque. Jake apretó la mandíbula. Esto no había terminado. Necesitaba descubrir quién era realmente Sombra antes de que fuera
Demasiado tarde Jack pasó horas buscando en internet. Robos de perros militares, ventas ilegales, redes clandestinas. Su instinto le decía que Shadow estaba ligado a algo más grande, entonces lo encontró un reportaje sobre perros robados. Perros retirados del servicio, borrados de los registros y vendidos al mejor postor. Jack exhaló bruscamente. Sombra no era un simple perro callejero. Se lo habían llevado, apretó los puños. ¿Quién había hecho esto? ¿Acaso Sombra había sido maltratada? Miró al perro dormido, acurrucado junto al fuego, con cicatrices en todo el cuerpo, estremeciéndose ante cualquier ruido repentino. Alguien había intentado quebrarlo, pero Sombra había luchado para sobrevivir, y Jack no estaba dispuesto a dejar que se lo llevaran otra vez. El golpe llegó tarde esa noche. Firme, decidido, Jack abrió la puerta con cautela. Dos hombres estaban en su porche, trajes demasiado elegantes, sonrisas demasiado forzadas. «Buscamos a nuestro perro», dijo uno con voz tranquila. «Creemos que lo tienen». Jack se puso rígido. Sombra. Detrás de él, dejó escapar un gruñido, profundo y amenazante. El segundo hombre rió entre dientes, mirando a Sombra. «Parece que se acuerda de nosotros». El cuerpo de Sombra temblaba, pero no era miedo, sino rabia. Su labio se curvó, revelando unos dientes afilados. El corazón de Jack latía con fuerza. Estos no eran los dueños, eran quienes lo habían robado. Y ahora lo querían de vuelta. «Te has equivocado de perro», dijo Jack dando un paso adelante. Los ojos del primer hombre se oscurecieron. «No lo creemos». Se acercaron. Más. Sombra ladró, poniéndose protectoramente frente a Jack. Los hombres dudaron. «No sé quién eres», dijo Jack con voz firme, «pero este perro no se irá a ninguna parte». El hombre más alto apretó la mandíbula. «¿No lo entiendes?». Jack lo interrumpió. «No, no lo entiendes». Apretó la escopeta apoyada en el marco de la puerta. Con más fuerza. «Vete, ahora mismo». Un silencio tenso. Entonces, los hombres intercambiaron una mirada, sonriendo con suficiencia mientras retrocedían. «Esto no ha terminado», murmuró uno. Jack cerró la puerta. Sabía que volverían. El sonido del vidrio roto despertó de golpe a Jack. Se levantó de un salto, y entonces oyó el gruñido de Sombra. Dos figuras se habían colado por la ventana trasera. Se movían con rapidez, pero Sombra era más rápido. Con un ladrido feroz, se abalanzó sobre el intruso más cercano, clavándole los dientes en el brazo. El segundo hombre se abalanzó sobre Jack, pero este le lanzó un fuerte golpe, derribándolo. El primer hombre gritó, forcejeando contra el agarre de Sombra. Por primera vez desde que Jack lo encontró. Sombra no se encogía. Estaba contraatacando. El corazón de Jack se llenó de orgullo. El perro que habían domesticado había aprendido a mantenerse firme. Los neumáticos chirriaron, mientras los hombres huían en la noche. Jack agarró su teléfono y llamó al sheriff. «Tengo una emergencia. Allanamiento de morada. Y tengo nombres». Una sombra plantada a su lado, con sangre en su pelaje, pero nada de eso era suyo, mientras las sirenas aullaban a lo lejos. Jack se arrodilló a su lado. Le pasó una mano por el abrigo a Sombra con voz suave. «Lo hiciste bien, amigo». Sombra se inclinó ante su toque. Por primera vez, no había miedo en sus ojos. Ya no se trataba solo de supervivencia. Sombra ya tenía un hogar, y Jack se aseguraría de que nadie volviera a llevárselo. Jack se sentó frente al investigador con los puños apretados. El agente deslizó un expediente por la mesa. «Tenías razón», dijo. «Shadow no era un perro callejero. Lo robaron». A Jack se le encogió el estómago. Echó un vistazo a los papeles, repasando informes sobre perros militares desaparecidos, ventas ilegales y crueles regímenes de entrenamiento. A Sombra lo habían arrancado de su unidad, de los cuidadores que una vez dependieron de él. El peso de la revelación se apoderó del pecho de Jack. Con razón Sombra tenía cicatrices, tanto visibles como invisibles. Se agachó y le acarició el pelaje. «Has pasado por un infierno, amigo», murmuró. «Pero ya estás en casa». El investigador se aclaró la garganta. «Hay algo más», dijo. «Dadas las circunstancias. El ejército está permitiendo que ciertas personas adopten legalmente a perros recuperados. Si quieres, Shadow podría quedarse contigo». Jack se quedó sin aliento. ¿Quedarse con él? La idea le provocó una oleada de emociones. Sombra, sintiendo algo, rozó la mano de Jack con la nariz. Sus ojos ámbar contenían la misma pregunta. Jack tragó saliva con dificultad. Nunca había planeado quedarse con Sombra para siempre. Pero, ¿la idea de dejarlo ir ahora? Le parecía imposible. ¿Estás diciendo que podría ser mío?, preguntó Jack con voz tensa. «Permanentemente», confirmó el oficial. Los dedos de Jack se apretaron sobre los papeles de adopción. El corazón le latía con fuerza. Durante años había evitado los apegos, convencido de que todos se iban tarde o temprano.
Sombra no era solo un perro, era un amigo, un protector, una pieza de algo que Jake no se había dado cuenta de que le faltaba. Pero, ¿y si algo le pasaba? ¿Y si Sombra desaparecía como todos los demás? Shadow gimió suavemente, presionando su cabeza en el regazo de Jake. Como si sintiera su vacilación, Jake exhaló lentamente. Quizás, solo por esta vez, podría arriesgarse. Jake agarró el bolígrafo y firmó. Apenas se secó la tinta, Sombra volvió a darle un codazo en el brazo. Meneando la cola, Jake se rió, negando con la cabeza. Está bien, murmuró. Tú ganas. Amigos, los papeles eran oficiales. Sombra era suya. Al salir, una brisa fresca se abría paso entre los árboles. Por primera vez en años, Jake se sintió estable. Completo miró a Sombra, quien le devolvió la mirada con una confianza inquebrantable. Parece que ahora estamos atrapados el uno con el otro, dijo Jake sonriendo. Sombra ladró una vez. Como si estuviera de acuerdo, pasaron las semanas y las cicatrices del pasado de Sombra se desvanecieron. Juntos, corrían por el bosque al amanecer, entrenaban por las tardes y se sentaban en un tranquilo silencio bajo las estrellas por la noche. Shadow era más que una mascota. Era familia, una noche. Mientras Jake observaba a Sombra perseguir una hoja que caía, un pensamiento se apoderó de su pecho. No solo había rescatado a Sombra, Sombra también lo había rescatado a él, con una última mirada a su fiel compañero. Jake susurró, estamos exactamente donde debemos estar. Y por primera vez en mucho tiempo, lo creyó. Jake estaba sentado en el porche, observando a Sombra dormitar a sus pies, con el pecho subiendo y bajando a un ritmo tranquilo. Siempre había pensado que la lealtad se daba libremente, pero ahora lo entendía, era algo que se ganaba. A pesar de cada adversidad, cada momento de duda, Sombra se había quedado. No por obligación, sino porque confiaba en Jake. Esa confianza se había cimentado en la paciencia, la amabilidad y las dificultades compartidas. No fue instantánea ni fácil, pero fue real. Sombra no era el único perdido. Jake había pasado años vagando por la vida, evitando conexiones, alejando a la gente, pero en Sombra había encontrado algo que nunca esperó, la redención. Una segunda oportunidad para algo más profundo. Algo real. Se habían salvado el uno al otro de maneras que nadie más podría. Jake creía que solo estaba ayudando a un perro callejero. En cambio, Sombra le había dado un propósito. El peso de la soledad que lo había aferrado durante años se había aliviado, reemplazado por un vínculo inquebrantable. Al salvar a Sombra, se había salvado a sí mismo. Y mientras caminaban juntos, Jake supo, este era su hogar.